Y el índice Dow Jones de Industriales es el que hoy no consigue remontar, pierde 312 puntos, ha llegado a perder más de 1.000, cotiza al borde de los 38.000 puntos, 37.996, con una corrección, lo están viendo en sus pantallas, del 0,8%. Jornada la de hoy de auténtico vértigo, de informaciones contradictorias, enfrentadas sobre si habrá pausa o no arancelaria. Donald Trump de momento no lo aclara. Cedo el testimonio a mi compañero Víctor Hugo Rodríguez, Negocios Televisión en América. Víctor Hugo, buenas noches. Menudo día. Sí, increíble el día de hoy porque hemos tenido una especie de montaña rusa, Alma, y aquí hay que estar pendientes precisamente para tratar de llevarles a ellos la última hora del mercado, porque como ya han empezado a acostumbrarse, la última hora del mercado se ha acostumbrado a que en momentos de crisis es la hora más importante, y en definitiva es porque, como les estaba explicando en algún momento, quienes están manejando las mesas de inversión y quienes reciben el flujo de los clientes, en este caso institucionales, son los que se comunican con ellos en el supuesto de que necesiten colateralizar. Y alguien que me preguntaba para arrancar y poder explicar, recuérdense que el show es sumamente dinámico, donde nosotros estamos tratando de hacer clases en vivo, y no es porque sea educativo, sino porque es sumamente apasionante todo el nivel de aprendizaje que hay. Cuando hablamos de la colateralización, para todos los que se nos suman, es precisamente cuando por las reglas de las diferentes bolsas de valores y comisiones de valores se le presta dinero a cambio de un colateral a alguno de los inversionistas institucionales, pero si las acciones empiezan a caer, ese colateral se ve mermado porque han prestado dinero para una compra de unos títulos que han empezado a cambiar de precio y deben colateralizar aún más dinero para mantener los márgenes estables. Como ustedes saben, son las 3:03 de la tarde, hora del este de los Estados Unidos, 9:03 en nuestra queridísima ciudad de Madrid. Ya le digo que si tiene algún amigo, invítelo aquí a la tribuna de Negocios TV para que en definitiva empiece a aprender de finanzas. Invítelo a que trate de perder el miedo, porque independientemente de lo feo que estamos observando el mercado, los mercados siempre nos dan hacia mediano o largo plazo excelentes oportunidades, y esta, escúchelo bien, no va a ser la excepción. Además de que muchas gracias a todos aquellos que se nos están sumando, que nos apoyan, que se suscriben al canal, porque somos el primer canal en español que tiene esta información. Y además tengo que decirles que los mercados de capitales a nivel mundial van a seguir creciendo en el mercado de habla hispana por la transferencia de riqueza. Es algo que vamos a estar observando dinámicamente en este cierre de Wall Street. Tenemos que dar un aspecto fundamental a lo que pasa con el empleo, con el desempleo. Y efectivamente se nos unen, como yo les digo, una cantidad de personas que no han tenido tiempo ni siquiera de estudiarlo y que les parece que esta explicación que le damos desde la tribuna se convierte en una actividad perfecta para que lo puedan entender. Pasando realmente a la sinopsis del día de hoy, como digo yo, este cierre extendido de Wall Street se encarga de darnos una imagen interesantísima de cómo organizadamente podemos entender lo que pasa. Hay un aspecto fundamental que me llama muchísimo la atención y lo voy a volver a compartir con todos ustedes, y es el hecho de una estadística que trae el secretario del Tesoro cuando se le pregunta abiertamente si al presidente Trump no le importa o no le interesa o no le hace ninguna mella que los mercados estén en esta montaña de caídas o de sub y baja, a lo cual él responde algo que efectivamente nos llama la atención y nos pone a pensar. Escuchen bien, dice que del 100% del mercado de valores, el 10% de la población con mayor poder adquisitivo en los Estados Unidos domina el 88% del tamaño de ese mercado, que el otro 40% de la población en los Estados Unidos tiene el 12% de ese mercado para el 100% total del mercado de valores, y que el 50% del país en los Estados Unidos solo tiene deudas. Además, llama a cotación algo sumamente importante desde el punto de vista estadístico, y es por esto que ellos se encargan de predicar que van a estar ayudando a la clase media. Dicen que en el verano del 2024 fue el momento en el cual más y más americanos hicieron vacaciones de verano, por ejemplo, en Europa, en Asia y en otros países, pero que también fue el momento fundamental en el cual el pueblo americano pidió más estampillas, que es como se llama, para poder comer, ayuda alimentaria. Entonces él dice que la brecha entre la clase que tiene más dinero y la clase que lamentablemente no lo tiene es enorme, y por eso el presidente Trump aprieta ese botón de risa, como ven ahí en las pantallas, con todos esos numeritos en rojo, porque el mercado está resentido. Por cierto, nos llegan rumores a la sala de redacción de lo que tenemos acá en Negocios de América, que como ustedes saben lo transmitimos todos los días a esta misma hora desde la ciudad de Miami, en los Estados Unidos,
Hay una crisis que no se ha dicho a voz populi de liquidez en el mercado privado y hay muchos asustados y por eso esperan que en algún momento haya una estabilización, porque con respecto a lo que serían los bonos basuras, que son algunos bonos que no tienen la misma calificación de riesgo, no tienen el mismo nivel de calidad y son comprados por los mercados secundarios, entiéndanse los mercados secundarios, todos aquellos que interactúan en el mercado de capitales. Estos bonos basura están siendo vendidos fuertemente, no es nada más lo que usted está viendo en el mercado, ya lo vamos a tocar, sino realmente qué está pasando detrás de bastidores y por eso nos llegan una cantidad de probabilidades de que a pesar de que todo el proceso arancelario pudiese tener, para que tengan una idea, un efecto inflacionario, es muy probable que el Banco de los Estados Unidos, el Banco Central de los Estados Unidos, pudiese recortar tasas en virtud de que muchos modelos, también los vamos a tocar en el programa de hoy, están diciendo que vamos a recesión máxima. Para que usted tenga una idea de lo que sucedió hoy, que le repito, es lunes 7 de abril del año 2024, son alrededor de las 3:07 hora del este de los Estados Unidos. Son las 9:07 en Madrid, son las 1:07 en Ciudad de México. Y para que usted tenga una idea, el VIX, que es lo que se llama comúnmente el índice del miedo, que se ubica ahora en los 47.90, tenga usted una idea que el VIX se nos ubicaba en alrededor de los 21 o 26 tan solo la semana pasada, tocó por encima del nivel de 60 en algún momento el día de hoy. Y para que también usted tenga una idea, desde el mínimo hasta el máximo de lo que pasó en la bolsa, el acordeón que tuvimos hoy, tuvimos prácticamente un 8 y tanto % de rebote. Eso es enorme para un solo día. Y yo creo que es bien importante, hay un libro que tenemos muchos de los que coleccionamos aspectos fundamentales del mercado de capitales que se llama el Traders Almanac, del cual les voy a estar hablando porque los colecciono desde el 2004 hasta la fecha, prácticamente 20 años coleccionando el libro, que es un almanaque que usamos aquellos que queremos leer algún tipo de pensamientos importantes que han pasado sobre la historia. Y el pensamiento de hoy, 7 de abril, es interesante porque dice que dejar que las emociones descarrilen tu plan de inversión pudiesen ser tu peor error. Creo que es muy importante porque muchos me preguntan, ¿es momento de comprar? ¿Es momento de vender? Siempre, una caída hacia el largo plazo es un momento de compra. Por lo general, cuando vemos la crisis de las Torres Gemelas, cuando vemos la crisis del 2008 o la crisis del COVID, decimos más adelante por qué no tuve la oportunidad y la capacidad de comprar en esos momentos. Esta crisis que tenemos hoy no va a ser la excepción. Sin embargo, no sabemos cuánto puede durar y tampoco sabemos si efectivamente nosotros tenemos la habilidad de soportarlo. Para darles una idea, yo creo que es interesante que ustedes lo vean ahí en pantalla, les voy a poner una imagen interesantísima que tiene que ver con cuántos trillones de dólares se están perdiendo en el mercado de capitales el día de hoy. Ustedes lo ven ahí en pantalla, 9.5 trillones de dólares. Y si lo vemos en términos de las tecnológicas, pues en cuanto a las tecnológicas, como ven también ahí en pantalla, lamentablemente hay algunas que han perdido mucho más, como es el hecho de Apple, cuando usted la compara con el resto de la camada. Es interesante ver la cantidad de dinero que se ha borrado en el mercado de capitales y nosotros creemos justamente que es muy importante observar si tenemos la habilidad, si tenemos el estómago, si tenemos la capacidad para poder hacerlo. Fíjense bien, hay algo que nos llama la atención antes de pasar a esa sinopsis del día de hoy. Y es interesante porque yo me he cansado de explicarles a todos ustedes que el mercado, a pesar de que con mucha seriedad muchos amigos nos hablan de las curvas y de las velas y de los gráficos y de los promedios móviles, el mercado se valora como usted valora cualquier compañía en el mundo entero y se lo enseñaron en la universidad. El valor en libros, el valor intrínseco que es el que usted saca y el valor que está dispuesto a pagar el mercado. En virtud de eso, las bancas de inversión tienen unos niveles, eso se llama un target, de a dónde ellos observan que el Standard & Poor's 500, que es el índice más representativo del mercado. Yo no sé si le pido allá al equipo de producción que por favor me ponga el índice mientras voy hablando del Standard & Poor's 500, porque ese índice tiene un número al cual todas estas cantidades de banca de inversión dicen exactamente, ahí lo ven en pantalla, que puede estar llegando. Ahora mismo ese índice está en los 5.030 puntos. Sin embargo,
Para que usted tenga una idea, Bank of America me está rebajando la calificación de ese índice de los 6.666, donde se encontraba, a tan solo 5.600 a final de año. Oppenheimer, que era quien lo tenía más alto, decía que en el 2025 íbamos a cerrar a 7.100. Usted me está escuchando claramente que ese índice que hoy está en 5.000 y va a cerrar a 7.100, hoy le da un valor de 5.950. JP Morgan Chase decía que cerraba 6.100, hoy lo baja a tan solo 5.200. UBS de 6.400 a 5.800 y Goldman Sachs de 5.600 a 5.700, al igual que Wells Fargo. ¿Por qué esto es sumamente importante? ¿Por qué se los traigo a colación? Porque resulta que cuando nos preguntan si sería momento de comprar, usted tiene que entender que al haber esa rebaja, porque las ganancias se están evaporando de las compañías, porque no sabemos cómo reaccionar ante un clima demasiado importante de dejar de lado, como es el tema de la guerra de micrófonos. Para que tenga una idea, como lo comentaba Alma hace unos minutos atrás, hubo tal cantidad de movimientos que tuvimos que salir a desmentir una noticia que se había dado de alguno de los asesores de la Casa Blanca de que las tarifas se paralizarían por 90 días. Y lamentablemente las tarifas no se van a paralizar, lo que deja a muchos prácticamente desesperanzados sobre lo que podría pasar. Estos números que nos pone la banca de inversión son unos números que forman parte de cómo ellos valoran todo el proceso hacia final de año, baja los enunciados, y es por eso que es muy importante e interesante que usted comprenda, de verdad, usted que nos está observando acá en esta tribuna de Negocios TV y en esta extensión del cierre de Wall Street desde Miami con Negocios TV América, que probablemente este dolor que hemos estado examinando pudiese volver. Porque hay una cantidad de elefantes, como llamo yo, esos elefantes gigantescos que son las instituciones que tienen que soltar posiciones que tienen encontradas dentro de sus balances por tratar de minimizar riesgo. Y es muy importante que comprendamos que la cantidad de volumen, que es la cantidad de títulos negociados en un momento determinado, tanto el día viernes como el día de hoy, ha sido histórica, lo que está diciendo que hay un cambio de manos. También usted tiene que tomar en cuenta de que dentro de ese cambio de manos hay muchos que están comprando, pero lamentablemente es muy importante que nosotros observemos que bajo esa premisa hay una cantidad de riesgos que no podemos dejar de lado. Hoy supimos más temprano que Jamie Dimon en unas declaraciones dice que la economía se está debilitando a raíz de los aranceles, dice que el crecimiento venía desacelerándose. Cuando hablamos de Jamie Dimon, para que usted tenga una idea, caramba, es el presidente de JP Morgan, que es quizás el banco más importante del mundo, es decir, este hombre tiene acceso a la mejor cantidad de información posible que puede tener una persona para dar esas declaraciones. Dice que la política actual es inflacionaria, es decir, la política que está implementando el gobierno de la administración Trump, y que lamentablemente todo lo que tiene que ver con la remilitarización mundial va a crear más déficits. Entiéndase lo que puede pasar por la remilitarización del Pentágono y países como Alemania, que deben estar preparados en el supuesto de que Donald Trump salga con otra noticia de última hora, dando un paso atrás a lo que tiene que ver con la organización del Tratado del Atlántico Norte. El presidente de JP Morgan evita criticar directamente a Donald Trump, pero reconoce que hay una cantidad de políticas que pueden tener un riesgo de una recesión. Esto no le conviene a la banca y por eso él llama a botón a la administración para tratar de hacerlos recapacitar ante un proceso que es sumamente complicado. Todo esto aumenta lo que sería la incertidumbre por las represalias, según lo que él dice, de los otros países que pueden tener hacia nosotros, como usted está viendo, y como nos decía Alma antes de transferirme el mando de la extensión del cierre de Wall Street, Europa preparada, lista al bate para aplicar también sus contratarifas adicionales de un 25%, y tenemos que estar bien precavidos. Para que tenga una idea, el Dow Jones me está cayendo ahora mismo 1.38%, el Standard & Poor's 500 0.95%, el Nasdaq me cae 0.67%. Estamos hablando que teníamos caídas que llegaban prácticamente al 7%, que han recuperado, pero no podemos olvidar que luego de una afirmación que se hizo hace rato, donde el presidente Trump le podría lanzar un 50% adicional de tarifas a todo lo que sería el, presidente
creo que vamos a estar dentro de poco, disculpen que me fui, vamos a estar dentro de poco con algunas declaraciones desde la Casa Blanca con el presidente Trump, pero sin embargo es interesante que nosotros tomemos en cuenta algo que tiene que ver allí con lo que dice Trump con respecto a los aranceles que se le podría dar lamentablemente a China. Adicionalmente sería de alrededor de un 50%, lo que causa muchísimo miedo. Les voy a poner ahí en pantalla lo que tiene mi primera lámina. Creo que estamos ya allí teniendo señal de lo que nos están diciendo Trump y Netanyahu. Adelante. Bueno, y ustedes escucharon lo que decía el presidente Trump. Creo que para hacer una especie de resumen, él hablaba del problema con Irán. Antes de contarles lo que dice Trump, los mercados cerraron. Es interesante observar cómo hubo una recuperación, hay que decirlo de esa manera, aunque lamentablemente siguieron en rojo. El Dow Jones cerró 349 puntos a la baja, el Standard & Poor's 500 tan solo 11, mientras que el Nasdaq se me tornó positivo con 15 puntos. Para que tengan idea en términos de porcentaje, el Dow Jones me cae prácticamente un 1%, el Standard & Poor's 500 0.23% y el Nasdaq 0.10% al alza. Esto es interesante porque independientemente de toda la incertidumbre que hay, salen algunos a decir que probablemente en el mediano plazo existió en algún momento en el cual el VIX, que se ubica en 47.54 puntos, se ubicase por encima de los 60 puntos, pudiese haber sido una oportunidad de compra. A mitad de jornada salió una noticia que decía que es muy probable que la Corte Suprema de los Estados Unidos, oíganlo bien, pudiese estar en algún tipo de discusión sobre si los aranceles que está imponiendo el presidente Trump son o no legales. Es muy probable que haya alguna oportunidad de que algunas agencias que tengan que ver con el Departamento de Justicia, entiéndase jueces regionales o federales, traten de bloquear. Y eso hizo que el mercado en algunas instancias recuperase, pero independientemente de eso, hay que decírselo a todos ustedes, hubo una cantidad de oportunidades de compra, eso se ve reflejado en los precios, una cantidad enorme de diferentes cambios de manos en todas las acciones. Y para que también tengan una idea desde el punto de vista histórico, la caída de estos últimos 2 días, que podemos decirlo así, solo ha ocurrido en algunas oportunidades. Una de esas oportunidades fue en octubre de 1987, por eso durante el fin de semana hubo muchos que dijeron que era muy probable, para que ustedes también tengan una idea, que el mercado pudiese repetir lo mismo. Hubo una caída en 1987 de similitudes bastante, digamos, inclusive iguales. En el 2008, en la crisis financiera, también se vivieron unas caídas similares. En el 2000, obviamente, 25, tenemos esta caída que forma parte de otra, y la podemos decir ya el día de hoy, de 2 días de profundo dolor. No es que todo se ha calmado, pero pudiésemos estar llegando prácticamente a un ejemplo importante donde se trae algún tipo de calma. Ya les he contado cómo están los índices. Convirtió a los sectores del Standard & Poor's 500. Lo más interesante, veo aquí en la pantalla, es que la tecnología es la única que me ha ganado un poco, un 0.5%. Eso se refleja, como les estoy diciendo, en el Nasdaq, que tuvo esa oportunidad. Vuelvo a repetir, para todos los que están siguiendo el proceso del mercado, y les voy a estar diciendo en algunos momentos, pongo un gráfico en la pantalla interesante que tiene que ver con cómo las bancas de inversión, Bank of America recorta a 5.600, Oppenheimer de 7.100 a 5.950, JP Morgan Chase me lo pone en 5.200, UBS en 5.800, TD Bank, que es el banco de Toronto, el Toronto Dominion Bank, me lo pone en 5.600, y efectivamente Goldman Sachs y Wells Fargo en 5.700, donde todos están recortando considerablemente lo que puede pasar. Fíjense bien, a nivel rápidamente, vamos a meter la sobremarcha en el programa de hoy para poder ponernos al día sobre cuáles fueron las noticias que todos estos manejadores de fondo, cuando volvió un poco la calma, pudo obviamente volver la tranquilidad, como se dice, en el alma al cuerpo, y tratar de ver lo que está pasando. Interesante lo que nos dice en algunos casos Elon Musk, porque según el portal de Bloomberg, él espera que haya algún tipo de avance hacia una zona de libre comercio sin aranceles con Europa. Como ustedes saben, Europa está proponiendo unos aranceles del 25% contra los Estados Unidos,
pueden haber ciertos acuerdos, no hay que descartarlos. También criticó al asesor comercial, según el portal de Axios, dentro de todo lo que tenía que ver con este plan de tarifa, porque obviamente a él también le preocupa todo lo que está sucediendo. En Reuters vimos como funcionarios de la Unión Europea, como decíamos, están analizando todo esto, y me llama la atención que en Bloomberg hay algún tipo de presión por parte de Alemania y por parte de Francia contra Italia y España para que se pongan de acuerdo, porque tanto Italia como España piensan que se debería llegar a un acuerdo, pero que no se debería, lamentablemente, tratar de ponerle tarifas a los Estados Unidos. Como ustedes lo escucharon del presidente Trump, hubo una cantidad de repetitivas aseveraciones de él en esa rueda de prensa que dio con Netanyahu hace unos minutos atrás, donde llamaba que específicamente se iba a poner como meta tratar de acercar a Rusia y Ucrania, pero que estaba muy molesto con Vladimir Putin. Las noticias que nos llegan a la sala de redacción de Negocios TV América es que hay que tener cuidado con el petróleo, porque es probable que vengan algunas sanciones, y desde el punto de vista petrolero pudiésemos estar observando en algún momento algún tipo adicional, para que ustedes tengan una idea de digamos, retaliaciones contra Rusia para tratar de forzarlos a una mesa de negociación. Como ustedes saben, y como lo explicó, con Rusia no hay ningún tipo de aranceles por ahora, porque no hay de alguna u otra manera algún tipo de, digamos, oportunidad de negociación. Están paralizadas las negociaciones con Rusia, y es importante que todo lo que tenga a mano la Casa Blanca o la administración Trump para tratar de lograr una paz en Ucrania pase probablemente por apretar las tuercas a Rusia, que pone en tensa calma el tema geopolítico. Y voy a volver a decirlo cuando son las 4:13 de la tarde, hora del este de los Estados Unidos, 10:13 de la noche en Madrid, y como dicen por ahí en las redes, que digo bastante la hora, sí, efectivamente 2:13 de la tarde en mi querida Ciudad de México. Una de las preocupaciones que vimos en esa rueda de prensa con Netanyahu, leyó entre líneas, porque no se basó nada más en los aranceles entre Israel y los Estados Unidos, que parecieran haber pasado una zona de comercio especial, por decirlo de alguna forma. Tendríamos que ver entre líneas qué se traman ambos gobiernos. Es interesante observar que están poniendo en reuniones de alto nivel el hecho de que Irán no debería, bajo ninguna circunstancia, tener armas nucleares, o si no, como lo digo así abiertamente, o si no, ¿qué? Pues efectivamente que o si no, las condiciones van a ser muy dolorosas, y lo repitió entre líneas, probablemente aduciendo a potenciales escaladas militares muy importantes. Quiero que le prestemos atención a una caída interesante del barril de petróleo el día de hoy. Es muy probable que nosotros observemos algún retroceso, digamos, algún alza del petróleo, máxime cuando todas estas cantidades de información causan algún tipo de reacomodo en los mercados internacionales. Recuérdense que hay un viaje planificado por el presidente Trump para el mes de mayo hacia Arabia Saudita. Los árabes son los primeros interesados en una estabilización de los precios del petróleo, así que cualquier cosa puede pasar. También, indudablemente, con la devaluación del dólar que había de ponerse dentro de lo que tratamos de hacer con respecto a los aranceles a nivel mundial, es muy probable que el petróleo pudiese avanzar. Así que quiero que esté dentro de todos sus radares. Se los estamos diciendo acá en la tribuna de Negocios TV América, dentro de lo que es la extensión del cierre de Wall Street. En la prensa del día de hoy, desde el punto de vista de consumo, logramos observar, mediante muchas, digamos, informaciones que nos llega, el hecho de que lamentablemente el flujo de turistas que viene desde Canadá a los Estados Unidos ha bajado considerablemente, y es probable que ustedes puedan conseguir mejores tarifas para venir a los Estados Unidos, en el caso de los que me están viendo de Europa, los que me están viendo fuera de Estados Unidos, porque es muy probable que las líneas aéreas, en virtud de competir, tengan la necesidad de hacerlo. En el sector financiero, un titular importante que observamos en el Financial Times, que pasó bastante, digamos, causando bastante dolor dentro de lo que puede pasar dentro de los manejadores de dinero, es que el hecho que el fondo Apollo, Blackstone, Carlyle y KKR buscan vender sus participaciones en fondos de inversión privada por temor a una recesión. Y según veo en el portal de Bloomberg, ahora mismo Larry Fink, quien es el presidente de BlackRock, que es el manejador de dinero. Blackstone es quizás el más importante manejador de dinero desde el punto de vista de todo lo que tiene que ver con la parte de private equity, pero desde el punto de vista del gran manejador de dinero dentro de lo que es el mercado, con cerca de 10 trillions, por no decir trillones,
en español es fundamentalmente Blackstone, y el CEO nos está diciendo que al haberse comunicado con una cantidad de presidentes de empresas, consejeros delegados acá en los Estados Unidos y a nivel mundial, todos piensan unánimemente de que los Estados Unidos está de facto en una recesión que se ha causado durante las últimas horas. Interesante ver lo que sucede con el bono a 10 años, porque estuvo la semana pasada en 3.88 de rendimiento, parece que iba a estar en esos niveles y se nos volvió a ir por encima del 4%, cuando refleja alrededor, como lo estoy viendo en pantalla, de 4.21%. Aquí es interesante porque alguien está saliendo del Tesoro americano. Hay que prestarle atención a estos movimientos. Cuando los movimientos del bono a 10 años son de esa magnitud, tenemos que tener muchísimo cuidado, porque son claras imágenes de que algunos movimientos de capital más que proporcional están existiendo. Por favor, prestémosles mucha atención. Muy raro que el bono nos bajara a 3.88 porque lo habían comprado. El bono lo están vendiendo, se ubica ahora mismo en pantalla en 4.21%. Son movimientos enormes en tan solo una jornada. Esto no se ve normalmente, y quiero decirles, por favor, como le he repetido cuando hice el especial con José Antonio el día de ayer domingo, que por favor vean fehacientemente, les hago un llamado a todos con mucha responsabilidad, quiénes son los custodios, quiénes son los bancos donde ustedes tienen el dinero, porque este tipo de crisis que no ha terminado, óigalo bien, esa subida que tuvimos en la bolsa es sencillamente algún tipo de rebote, algún tipo de compañías tomando cierta posición, alguna correlación que jala a los demás activos, como usted está viendo en pantalla, el Bitcoin cayéndonos por niveles de $78,000, se ubicó por debajo de los 76 hace un rato atrás. Es importante señalarle, por favor, de que aquí hay un peligro que no ha pasado y que todos los manejadores de inversión pudiesen estar aprovechando cualquier rally para salir a vender posiciones y ponerse líquido, muy importante, muy interesante dentro de lo que estamos viendo allí. Con respecto a los indicadores económicos del día de hoy, tenemos indudablemente que decirles que no pasó nada importante. Nadie se fijó en los indicadores del día de hoy. Yo más bien quiero hacerle un llamado a todos los que nos siguen en la tribuna, y es el hecho, y voy a tratar de poner esta pantalla para que se vea mi cara. Hay una cantidad de amigos que ustedes tienen que necesitan aprender de finanzas, necesitan aprender de economía. Están en una tribuna donde tratamos de darle no solamente lo mejor, sino de explicárselos, porque en definitiva no tenemos tiempo en la vorágine a nivel mundial de entender del concepto que más nos quita el sueño, como lo es lamentablemente todo lo que tiene que ver con la economía y las finanzas. Les hago un llamado a que por favor esto sirva como una manera de ayuda a todos aquellos que se sienten perdidos dentro de ese proceso que tiene que ver fundamentalmente con la posibilidad de perder los empleos. Esto no se ha calmado, es muy doloroso lo que estamos observando en cuanto a la visión de los mercados. También para darle a ustedes un ejemplo de lo que puede estar pasando allí, la caída reciente, yo creo que pues dentro de lo que yo estoy viendo era insostenible. Es muy probable que durante las últimas horas realmente la Casa Blanca tome algunas decisiones importantes, como la que estamos viendo con Israel, donde se llega a un acuerdo. El presidente Trump nos habló también de que había alguna cantidad de acuerdos que estaban pasando por debajo de la mesa con Japón. Es muy probable que India también se acerque, los países asiáticos. Creo que aquí la guerra abierta, y creo que no queda ningún tapujo, es contra China. Estos rebotes pudiesen significar oportunidades, pero sin embargo, el nivel de volatilidad, cuando usted observa el índice del miedo a niveles de 47, no van a caer a los niveles normales prontamente, independientemente de lo que vayamos a hablar. Y algunos dicen que el mejor escenario que pudiésemos tener en los Estados Unidos es una estanflación, porque lamentablemente si caemos en una recesión, la pérdida de empleos también dentro de los Estados Unidos va a ser enorme. Recuérdense que el nuevo orden mundial está cambiando. Hay una cantidad de cosas que tienen que ver con el comercio internacional, de las cuales vamos a estar hablando mañana por una investigación que estamos haciendo desde la tribuna de Negocios TV América, donde efectivamente la propiedad intelectual, quien se convierte en el ámbito dentro de todas las actividades de comercio, pasa a un segundo plano, porque hay una bidireccionalidad entre el actor fundamental del comercio, como lo es los Estados Unidos con los demás países, y deja a un tercer plano las organizaciones, muy importante el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, indudablemente la OTAN, porque aquí hay un reacomodo, aquí hay, como digo yo, un botón que se apretó en la computadora y usted no salvó lo que estaba escribiendo, perdió la información, y no es para nada jocoso. Como ustedes pueden comprender, mi cara el día de hoy denota una cantidad de, digamos, dolor que hay,
porque nos llega una cantidad de información de gente que está viendo sus empresas paralizadas para lo que viene el fin de semana, y creo que es bien interesante también que lo observemos ahí en pantalla. El foco va a estar en el índice de precios al consumidor y el índice de precios al productor de China, que es lo que probablemente vamos a tener el miércoles por la noche, e indudablemente lo que pueda pasar en los Estados Unidos con el índice de precios al consumidor de marzo, que obviamente lo vamos a tener el jueves, al igual que el índice de precios al productor, que lo vamos a conocer el viernes. Esto es lo más importante también con lo que tiene que ver con la encuesta de confianza del día viernes. Y le digo que es lo más importante e interesante porque recuérdense que en la medida en que los mercados empiezan a mantener un tipo de tranquilidad, esto que estamos observando el día de hoy probablemente puede lateralizar el mercado hasta la entrada en vigencia de las tarifas el día 9. El día 9, como usted comprenderá, es el miércoles que viene. China nos pone unas tarifas a los Estados Unidos el día 10. Muchas cosas pasando, pero es muy probable que los mercados puedan empezar a recuperar para volver a ser vendidos producto de la cantidad de dinero que debe de una u otra manera salir del mercado, viendo una balanza importante. Como le estoy diciendo, hay mucho dinero saliendo de los bonos en las últimas 6 horas y es la única forma mediante la cual el bono puede haber pasado de un rendimiento del 4% o del 3,88, cuando yo hablo del general, que es el bono a 10 años, para ubicarse a 4,21. Son situaciones que no se ven claramente en un mercado donde, en definitiva, la regla fundamental es el desorden. Y hay que decirlo de esta manera porque es la forma como lo estamos observando. Hay un desorden porque en la medida en la cual la administración del presidente Trump hizo la tasa o la velocidad del cambio en todos esos aspectos, pues usted está viendo un desorden cuando el día de hoy yo lo discutía detrás de bastidores con algunos amigos, de que efectivamente esas noticias de que un integrante del gabinete del presidente Trump nos dice que probablemente hay una pausa en todo lo que tiene que ver con los aranceles de 90 días y 20 minutos después sale la Casa Blanca desmintiéndolo, creó una cantidad de problemas en la veracidad de la información que nos viene desde la Casa Blanca y desde los participantes del gabinete y del equipo del presidente Trump. Creo que esto daña un poco la manera en cómo el presidente nos está diciendo qué está pasando, y yo creo que es bien importante que nosotros empecemos a tomar en cuenta lo que realmente pudiese estar sucediendo en términos de la organización o no de la administración Trump. Fíjense bien, son las 4:23 de la tarde hora del este de los Estados Unidos. El presidente Trump robó gran partida de la información que le estamos teniendo el día de hoy. Yo creo que para pasar rápidamente, no sé si el equipo de producción me ayuda a pasar en un momento a lo que tenemos con respecto a ¿qué fue lo que sucedió con algunas compañías que, a pesar del desastre, siguen existiendo analistas que dan la posibilidad de que tengamos en algunos casos, digamos, lo que se llama en inglés upgrades y downgrades? Le pido allá al equipo de producción que por favor me coloque quizás el primer gráfico que tenemos con respecto a el upgrade y el downgrade. Tiene que ver allí con Bank of America. Bank of America, como les estaba diciendo, tiene fundamentalmente al analista de Morgan Stanley diciendo que probablemente hay que tomar en cuenta el hecho de que como banco estaría mejor preparada para hacerle frente a una crisis. Usted le tiene que prestar atención a esto. Usted me está escuchando decir y me ha escuchado decirlo jueves, viernes y lunes y gritárselo. Tenga cuidado con la banca, porque la banca es la que puede sufrir más en el caso de que vayamos a una recesión. Y el presidente del manejador de fondos más importante del mundo, que es BlackRock, nos está gritando, no es si vamos a una recesión, Víctor, estamos en una recesión. Entonces, indudablemente, los bancos salen a pedir auxilio a sus diferentes bancos centrales, pero aquí hay una crisis mundial donde los bancos centrales se consiguen en que imprimir dinero caería en un hecatombe de la deuda, y obviamente estamos en el peor escenario requerido para todo este proceso que se ha planteado la administración Trump por, como les estaba diciendo yo, la velocidad enorme. Sé que tenemos ahí en pantalla el gráfico del Bank of America. Estamos hablando de que Morgan Stanley en el área de lo que es análisis le dio una recomendación importante al banco que nos deja a entender que desde el punto de vista
vista de lo que puede estar pasando, es importante que veamos cómo ese banco fue uno de los bancos que más subió el día de hoy en el rebote. Eso no significa que el banco vaya a llegar a los niveles que nos está diciendo Morgan Stanley, pero sí es importante que veamos que el flujo de dinero institucional se está yendo hacia las instituciones más fuertes bancarias en los Estados Unidos, porque son las que desde el punto de vista de capitalización pudiesen soportar en el supuesto negado cualquier vendaval que nos pueda venir en materia bancaria, que es el eslabón que sufre más en la medida en que nosotros entramos en esta vorágine financiera, donde ahí puede haber un efecto de cesación de pagos, precisamente porque al paralizar las compañías y paralizarles el flujo de caja porque no saben cómo traer algún tipo de producto para el mercado más importante del mundo, que es los Estados Unidos, tengan algún tipo de cesación de pagos y esto genera un efecto dominó. Imagínese cuando usted pone una pieza de exacto el dominó y se caen una tras de otra, eso es lo que genera este tipo de procesos. Y como les estoy diciendo, eso no nos puede dejar de lado lo que estamos viendo ahí de Bank of America. Le pido al equipo de producción que por favor me ponga Roku, que es otra de las compañías que efectivamente están siendo analizadas dentro de todo ese proceso. Muchas gracias, porque Roku, en la lista de Redburn Atlantic, nos dice que es importante que le prestemos atención porque se desata que hay una recuperación en la publicidad digital y en su plataforma de streaming. Cuando normalmente entramos en una recesión, y es interesante que usted lo sepa porque hace lógica y usted lo va a comprender rápidamente. No necesita usted ser ningún experto en el mercado de capitales. Cuando usted entra en una recesión como la que probablemente estamos, usted recorta los gastos fuera de su casa, pero lo último que usted recorta es cómo usted y su familia al menos tienen algún tipo de diversión. Es probable que lo que están viendo estos analistas, y estoy diciendo probable porque no puedo leer totalmente todo el informe que ellos tienen con respecto a cómo se recupera el flujo de caja de Roku, que en términos de lo que es la expansión en el mercado de streaming, como tenemos nosotros acá en Negocios TV, pues obviamente forme parte de la dinámica de lo que las masas estarían consumiendo y la gente que está haciendo publicidad tiende a ir a esa plataforma a poner publicidad, lo que eleva su flujo de caja. En contraprestación, lo que están viendo los manejadores de fondos, que fundamentalmente están tratando de ver a dónde pueden poner dinero. Interesante lo que puede pasar con Roku durante las próximas semanas. Desde el punto de vista de los downgrades, y le doy las gracias aquí a nuestro equipo cuando son las 4:28 de la tarde hora del este de los Estados Unidos, pasamos a las noticias malas, pasamos por Goldman Sachs, donde a diferencia de lo que hizo el analista de Morgan Stanley, Goldman Sachs fue recortada, porque dice que a pesar de que hay un precio objetivo prudente y que Goldman Sachs está en el sector bancario, está en un tono muy diferente a lo que se ve de Bank of America y que lamentablemente pudiese sufrir. En la pantalla usted está viendo que Goldman Sachs perdió porcentajes el día de hoy y es muy probable que la gente haga lo que se llama en inglés, de lo cual vamos a estar hablando porque usted vino acá a aprender, no solamente a escucharme, lo que se llama un pair trading. Cuando yo agarro y hago una posición en el mismo sector con dos acciones distintas, una que voy hacia el alza y otra que voy hacia la baja. Las máquinas, por supuesto, ya lo hicieron. Cuando salió esa información más temprano el día de hoy, compran Bank of America y venden Goldman Sachs basado en las recomendaciones de hacia dónde va el valor. E indudablemente, independientemente del que el sector esté en el mismo lugar, debería haber una desviación entre ambos valores, lo que potencialmente da una ganancia en una estrategia que estudian los niños en las universidades, es así, que se llama pair trading. La otra cosa que me interesa es que pongamos ahí rápidamente a Caterpillar, donde también el precio fue rebajado por parte de UBS, porque dice que hay una preocupación por esa desaceleración dentro de la demanda de equipos pesados. Como usted comprenderá, Caterpillar, que es una de las compañías que produce tractores y maquinaria pesada, va a tener un problema. Me extraña, pero es una realidad que Bernstein, que es otro analista de mercado, dice que hay que vender General Motors porque lamentablemente, inclusive al tener una cantidad de exposición positiva al mercado americano, porque en algunos casos no es víctima de las tarifas, también tiene una cantidad de partes que viene desde afuera. Y otra de las cosas, ya para culminar esta sección, cuando estamos a unos segundos de terminar el programa de hoy, 7 de abril, me llama la atención algo, con esto creo que le prestemos atención. Por favor, póngame el gráfico ahí de Evercore. ¿Por qué? Porque hay una revisión importante dentro de esta compañía que se encarga de lo que es asesoría financiera. Y si hay un problema con Evercore, y usted quiero que usted le preste atención, hay problemas en el sector. ¿Por qué? Y le voy a explicar algo.
Los portafolios de inversión que manejan mis amigos lamentablemente han tenido una pérdida enorme. Aquí es cuando los clientes lamentablemente pegan un grito al teléfono porque el asesor de inversión pues supuestamente no hizo el trabajo que tenía que hacer, pero también permítame decirle que una de las labores, digamos, bastante complicadas dentro de todo esto es el manejo de dinero, y en algunos casos a veces se violan los niveles de riesgo producto de que la velocidad del cambio es muy acelerada, y en algunos lugares no hay alguna oportunidad de hacer lo que se llama un hedge o proteger los portafolios. Fíjense bien, cuando son las 4:31 de la tarde, me quedo con ustedes un minuto más para tratar de hacer un resumen de cómo estamos, que ya estamos allá con cansancio en Europa, 22:31 de la noche. El presidente Trump se reunió con Netanyahu, nos deja saber que hay un tipo de acuerdo con Israel, más importante aún, nos deja saber que está muy molesto con Rusia, con Vladimir Putin, y que está muy pendiente de llegar a un acuerdo para que Irán no tenga armas nucleares. Nunca nos habló del tema de Europa. Piensa que el tema de Europa se va a solucionar en la mesa porque no le prestó atención a los aranceles que Europa está diciendo que está poniendo por allí en contra, según lo que nos llega de Italia y de Francia, que no están alineados, perdón, de Italia y España, que no están alineados con Francia y con Alemania, y que no quieren sentarse a pelear con Donald Trump, sino a llegar a un acuerdo. Japón ya en la mesa de negociación. Así que es muy probable que nosotros veamos una cantidad de cosas, pero lamentablemente el mercado está resentido. El mundo está en una, digamos, increíble conmoción circunstancial en el ámbito comercial, y no deje de ver todo lo que traemos desde aquí, desde la tribuna de Negocios TV. Mañana estaré con ustedes en la apertura, pero mucha información antes de eso, porque en la medida en que estamos acostados durmiendo, todo lo que tiene que ver con Asia va a reaccionar, los mercados asiáticos van a reaccionar. Prestenle atención al bono de 10 años. Para nada me gusta esa estabilización en las tasas de interés que hemos visto, marca peligro. Ya veremos si es verdad. Muchísimas gracias. Buenas noches por allá por España, buenas tardes en México, buenas tardes acá en América. Gracias.